Bueno, como le dijimos, estamos en vivo. Acaba de terminar la cadena nacional del presidente saliente Alberto Fernández en su despedida protocolar. Y bueno, pasada las 6:30 de la tarde, bueno, acá estuvimos escuchando como pudimos el discurso, sobre todo las MER, que estuvieron a full las dos. Y bueno, tenemos también un analista político que nos va a dar una mano para desentrañar toda la despedida del presidente Alberto Fernández. Vamos a hablar con Francisco Martinelli Massa. También estamos con la Cata acá, que se nos quedó haciendo el aguante. Así que, hola Francisco, buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Cómo están? ¿Todo bien? Gracias por invitarme. Muy bien. Muy bien. Bueno, escuchaste como nosotros. ¿Es previsible lo que dijo? ¿Escuchaste algo que te haya llamado la atención, que no lo hayas tenido en cuenta en su momento? Contanos. Yo lo que creo es que es, en cierto punto, un resumen de lo que fue su presidencia. Hablando en términos políticos, no hablando en términos de cada uno de los datos, porque no me voy a poner a cuestionar los datos si son verdaderos o no. Yo quiero creer que son verdaderos todos los datos que dijo. Pero hablando en términos políticos, hay algo que sucedió y que lo vengo viendo hace ya un tiempo largo de este gobierno, en particular de Alberto Fernández, que es el hecho de, vamos a hablar de obras o cuestiones que hace mi gobierno, pero vacías de contenido político. ¿A qué me refiero con esto? ¿A qué? Dijeron, no, bueno, conseguimos mayor cantidad de dólares con el gasoducto, hicimos una X cantidad de casas, cloacas, inventario chaqueño, cosas que dijo recién Alberto Fernández, pero ¿qué implica eso? ¿Qué significa eso? Yo creo que en gran sentido, en gran parte de su gobierno, que es por esta razón, una de las razones por las cuales ganó Javier Milei, a mi juicio, es que dejó librado el espacio de la disputa ideológica, el espacio de la significación política, de lo que implica verdaderamente tener más dólares en el Banco Central, que haya más viviendas que tienen cloacas, que haya más hospitales, etcétera, etcétera, etcétera. Sí, a ver. ¿Sentiste autocrítica en algún momento? Muy liviana, ¿no? No, sinceramente yo lo que noté es, en ese sentido, como si hubiese sido casi como un como un CEO de una empresa que sale y cuenta de manera técnica todo lo que hizo él mientras estaba en funciones. ¿Sabes qué? En un principio del discurso tenía como un intento, porque las dos primeras frases fue, bueno, hasta acá toda la responsabilidad fue mía, no le quiero cargar culpas a nadie, y me culpo por no haber podido cerrar esa grieta con la que llegué, recibí y no lo pude hacer porque no supe dialogar. Yo creí que a partir de ese momento iba a escuchar un discurso más o menos razonable, pero inmediatamente fue la excusa constante que venimos escuchando hace años de por culpa de la pandemia, la sequía y la guerra, llegamos hasta donde estamos y por culpa de la herencia que agarré en el 2019 cuando asumí. Después se basó en eso directamente el discurso. Sí, es correcto lo que estás diciendo, es verdad. Digo, porque sí se hicieron cosas, obviamente se hicieron cosas, todos los gobiernos hacen cosas frente a momentos de crisis como puede ser la pandemia, la guerra de Ucrania, la sequía, etcétera. Cosas se hacen y se hicieron y Alberto Fernández hizo. Pero no las dijo ni en su momento, o al menos no las comunicó obviamente en su momento, y ahora tampoco. Es decir, ahora que se resumen de todo el año, de 4 años de su mandato, dice, bueno, sí, pasó esto, la deuda, esto, todo es verdad. No vamos a, no digamos nada, digamos todo es verdad. Perfecto. ¿Qué hiciste al respecto con cada una de esas cosas? Nada. Eso lo deja librado, se corre del eje. Ahora, por ahí también para sumar, ¿no? Algunas cuestiones que él fue señalando como logros o como puntos de valor en su gestión, sin nombrar la palabra CONICET, pero hablando de los investigadores argentinos, hablando de la ESI, hablando de las empresas que están, por el momento son estatales, como el buen balance de aerolíneas que él mencionaba, YPF, ARSAT, también hablando de las exportaciones. Puede ser de alguna manera como con su discurso contraponer dos modelos políticos, el que él hasta ahora llevó adelante y el que se viene. Sí, definitivamente. Yo creo que eligió específicamente esos temas, específicamente hablar de aerolíneas, hablar del CONICET, hablar de YPF, porque son banderas de las cuales va a estar peleando Milei ya el lunes que viene. Claro. Es decir, ya el lunes que viene Milei va a empezar a aplicar una serie de medidas. Todavía no sabemos bien qué contiene la ley ómnibus. Se especula una cantidad de medidas que implican ajuste, que implica aumento de impuestos de manera regresiva, etcétera, etcétera, etcétera. Entre ellas la privatización de YPF, ARSAT, que también lo mencionó Alberto Fernández. Pero vuelvo a lo mismo, porque para mí es muy importante el hecho de que, bueno, lo estás discutiendo ahora. Claro. Ahora que perdiste, ahora que estás a 2 días de que asuma,
Javier Milei y no lo discutiste en su momento, no lo disputaste en su momento, no dijiste que avanzabas por eso en su momento, no dijiste por qué es importante tener una aerolínea de bandera, que razones sobran para hablar de por qué es importante YPF, por qué es importante aerolíneas, por qué es importante CONICET, ARSAT, etcétera. Sí, pero siento también que como que no llegamos a tener nunca la información completa de ni por qué es importante ni de cuánto gasta. O sea, que es plata nuestra también, ¿no? Del ciudadano. Porque evidentemente si en medio de una campaña donde se estaba ya definiendo cuál era el futuro presidente, una empresa que es como una aerolínea de banderas mostraba la cantidad de plata que gastó para hacer uniformes nuevos hechos por Benito Fernández, seguramente la sociedad le hubiese dicho, y la verdad déjame elegir que no, porque lo necesitamos en otras necesidades, esas inversiones. Entonces siento que nunca llegamos a tener la información completa de las cosas que tenemos. O sea, decimos empresas de bandera, pero no sabemos qué tenemos. Es verdad, y justamente yo creo que por esa razón Milei fue tan efectivo, al menos por ahora lo es efectivo, en el hecho de cuestionar el funcionamiento de las empresas públicas, porque no se sabe qué hacen en muchos casos. Claro. Pero digo, por ejemplo, un caso que me parece muy emblemático, el hecho de ARSAT con misiones. El hecho de que los mismos misioneros estén pensando que le parecería bien privatizar a ARSAT, cuando ARSAT es fundamental para que le lleguen las comunicaciones a su provincia. Son estas cuestiones en las cuales, es verdad, no sabemos. Hay un gran vacío comunicacional en el cual no se explica para qué, ni qué se gasta, ni en qué, ni nada, ni ningún contenido de ningún tipo. Pero digo, ni siquiera es una crítica a este último gobierno que está saliendo, sino a través de los años nunca supimos, nunca se informó. Así como criticamos también durante la campaña que no dieron discursos completos de realmente qué es lo que vas a hacer, no me tires títulos, desarrollá. Nos falta como todo el tiempo este tipo de desarrollo. Bueno, ahora encontramos como un par de números en el discurso final, como tratando de salvar y justificar lo que se hizo durante estos 4 años. No te voy a preguntar, obviamente, a vos si crees o no los datos, pero en algunos casos a mí me parece que es como tomarle el pelo a la gente también. Digo, algo muy puntual, que no hay un municipio donde no llegaron las obras públicas. Se trata de caminar un poco la calle nada más. No le mientas hacia la gente. Yo lo que creo es, digo, yo no me voy a poner a cuestionar los otros ahora porque acá tenés el discurso, no sabemos exactamente que de todo lo que dijo es verdad. Digo, asumamos, la derecha dijo todo lo que dijo, ponle es verdad. Sí, todo bien, pero hay un tema que es muy importante. Las obras públicas, ponele que llegaron a todos los municipios. Hay una cantidad de cuestiones por las cuales se las critica a Alberto Fernández, como puede ser la generación de empleos con salarios que están por debajo de la línea de la pobreza, una pobreza creciente o inflación, y por decir tres de las razones económicas por las cuales perdió Alberto Fernández, que no habló de eso en nada. Básicamente mencionó pobreza en un momento diciendo tenemos pobreza y ya está. Sí, claro. Nunca se sentó a explicar, ni a hablar, ni decir números, ni nada respecto de eso. Sí, tal cual. De hecho, perdón, ya como para terminar, pero uno de los puntos por ahí flacos de su gestión fue el que fue muy criticado, el tema de cómo gestionó lo de la pandemia, y sin embargo le dedicó grandes párrafos de esta locución que recién vimos a una defensa acérrima de por qué él tomó la decisión de tener una cuarentena eterna y defendió el plan de salud gestionado en ese momento. Sí. De ponerlo en valor, digamos, ¿no? Ya tanto tiempo después. Bueno, Federico... Francisco Martinelli Massa. Muchísimas gracias por esta comunicación. Así que, bueno, gracias por molestarte en un feriado, además. Sí, porque no estaba previsto esto, se apareció lo de la cadena nacional y quisimos hacer el análisis en conjunto con vos. Muchas gracias. Bueno, está bueno. No, ustedes por haberme invitado, encantado. La interrumpimos justo